Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Y chicas, chicos y chicas. Les voy a explicar pasado simple, a ver si podemos lograr que ustedes lo entiendan mejor y que yo me quede más tranquila que se les está explicando de la manera que yo lo explico. Entonces, vamos con afirmativo. Tenemos primero el sujeto, luego el verbo en pasado y lo que decía a la oración. En este caso es un verbo de ejemplo que es play, y justo ese verbo es regular, pero recuerden que también podemos utilizar otros verbos que son irregulares, que después vamos a ver. Después tenemos el modo negativo, vamos a usar en primer lugar el sujeto, en segundo lugar didn't, luego el verbo en infinitivo y lo que le sigue a la oración. Ojo con esto, usamos didn't, que es el auxiliar más el not, para hacer la oración negativa, pero el verbo queda en infinitivo, ¿sí? En el único modo que vamos a dejar el verbo en pasado va a ser en afirmativo. Nada más. Pasemos a la siguiente placa. Tenemos el modo interrogativo. En este caso vamos a usar, en primer lugar, el auxiliar de pasado, que es did, en segundo lugar el sujeto, y en tercer lugar el verbo en infinitivo, más lo que le siga, y el signo de pregunta. El signo de pregunta es importante que lo coloquen, ¿sí? Tiene que estar el signo de pregunta. Bien. Luego vamos a las respuestas cortas. Este tipo de preguntas van a derivar en respuestas cortas, es decir, cualquiera de estos sujetos puede ser utilizado en la respuesta, ¿sí? Ahora vamos a ver las distintas definiciones, y vamos a tener que responder de esta manera, tal cual lo ven acá. Por ejemplo, yo usé acá esta respuesta teniendo en cuenta que la pregunta podía ser, ¿Did you play tennis? Si la respuesta es hacia vos, entonces vos vas a responder como yo. Por lo tanto, van a responder yes, I did o no, I didn't. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si tengo she o he o it? Bueno, en ese caso, si la pregunta aparece con alguno de estos tres, ese sujeto utilizado va a ser el mismo que va a utilizarse en la respuesta en esta parte. Lo bueno que tiene este tiempo verbal es que tanto en la forma afirmativa de responder como en la forma negativa de responder, el auxiliar utilizado va a ser siempre el mismo, que es did para afirmativo y didn't para el negativo. Eso es lo que tiene de bueno, al menos, en cuestiones de estructura. ¿Qué pasa si tengo we? Did we play tennis? Es decir, nosotros jugamos al tenis. Si la pregunta es nosotros, entonces eso me incluiría a mí y a otro grupo de personas. Por lo tanto, de no ser que fuera una pregunta retórica, alguien más va a responder por nosotros, por lo tanto va a decir, yes, you did, o no, you didn't. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo they? Si tengo they, voy a responder con they acá de nuevo. ¿Qué pasa si tengo I? Estamos en la misma que we. ¿Por qué? Porque otra vez sería una pregunta retórica. ¿Did I play tennis? Pregunta retórica. Otra vez, si es retórica, me la respondo a mí misma, utilizo I. Pero si no, otra persona me lo va a responder, entonces yo voy a responder yes, you did, o no, you didn't, en el caso de que la pregunta sea con I. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí, porque no me pueden responder, pero esperemos que sí. Sigamos con la siguiente placa. Bien, hay reglas. En primer lugar, tenemos verbos regulares e irregulares, como podrán ver acá, regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Bueno, no les puedo decir, a ver, darles una lista de verbos regulares, porque la verdad que son 500. Lo mismo que los irregulares, que también son un montón. Lo que sí vamos a hacer es ir, a medida que vamos haciendo ejercicios, ustedes van a ir, si quieren, haciendo una lista y colocando cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares, como para tener un orden. Y si no, con el mismo uso, a medida que van haciendo los ejercicios, se van a ir acordando cuál es cuál, y bueno, tiempo al tiempo. Entonces, estas son las reglas para los verbos regulares. En general vamos a tener que colocar ed, para que el verbo se convierta en un verbo en pasado. Entonces, utilizaríamos la forma base del verbo, en este caso, por ejemplo, puede ser walk, un verbo de ejemplo, ¿sí?
y simplemente le agregaríamos ed, entonces quedaría de esta manera, walked. O, otro ejemplo, play, y quedaría played. Bien. Luego tenemos aquellos verbos que terminan en e. Los que terminan en e simplemente le voy a agregar la d. Por ejemplo, like, liked, o move, moved. Luego tenemos los verbos terminados en consonante más y. Esos van a cambiar la y por la i más la ed, es decir, ied. Por ejemplo, carry va a quedar carried y study va a quedar studied. ¿Sí? Como ven acá. Vieron que vimos de ejemplo el verbo play. Bueno, esa es una excepción a esta regla, porque ese directamente es un regular que lleva ed, no lleva ied. ¿Sí? Bien, y por último tenemos que algunos verbos terminan con una sola consonante y la segunda, última letra es una vocal. Pero no es una vocal simplemente, sino que tenemos que tener en cuenta que esa vocal va a sonar corta. Por eso va a ser bastante complicado que puedan diferenciar si el sonido de la vocal es corto o largo. Por lo tanto, lo que van a hacer con esto, ya que este grupo sí son menos, es sí anotar cuáles son, cuando vayan apareciendo. Por ejemplo, plan, planned, ven que duplicamos la N y agregamos ed, o stop, stopped, y duplicamos la P. ¿Sí? Eso es simplemente. No se enloquezcan si ven que de repente les parece que tiene que ir y resulta que no, y me van a preguntar por qué no, si ya tiene vocal y después tiene la consonante final. Bueno, porque no van a ser todos los que se presenten en forma escrita de esa manera, sino que tiene que ver con el sonido. Y por eso es más complejo diferenciar. Y luego tenemos los verbos regulares. Los verbos regulares yo ya se los pasé en un archivo en Classroom, que dice, en la parte de material, vieron que yo voy subiendo tarea y también subo material. El material queda con otro dibujito, que no es de tarea. ¿Sí? Ustedes si se fijan van a ver que es distinto. Bueno, ahí hay un archivo de Word, también creo que subí algún que otro video que está en inglés, explicando esto mismo, pero me parecía que no era suficiente y por eso les estoy haciendo este video. Entonces, los verbos regulares, yo les pasé una lista, pero en realidad hay muchísimos más verbos. Si quieren, cuando hacen los ejercicios para estar seguros, pueden googlear, poner el verbo, colocar verb, irregular, que se escribe igual que en inglés, nada más que le sacan, por ejemplo, acá dice irregulares, ¿no? Ustedes escribirían irregular, sin la E y sin la S, ¿sí? Escriben verb irregular y ponen, qué sé yo, play, y ahí les va a salir que no. O quizás otro y les va a salir que sí. En el caso de los verbos irregulares, van a tener que utilizar lo que es en la lista la segunda columna, la que dice pasado simple, ¿sí? Bien, continuamos. Recuerden que todo esto que estamos viendo, solamente se va a usar en modo afirmativo, porque en el negativo utilizo didn't más el verbo en infinitivo. Y para la pregunta voy a utilizar did, el sujeto, y después el verbo en infinitivo de nuevo, así que no presten atención a las otras dos formas, pero sí en afirmativo, que es donde van a tener que tener en cuenta esto. Vamos a lo último, pero no menos importante, que es para qué uso este tiempo verbal, que es el pasado simple. Para acciones que se completaron en el pasado, es decir, comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Comenzaron, no sé, en enero y terminaron en febrero, pasado. Para hechos reales del pasado, por ejemplo, que alguien pintó un cuadro famoso, que eso pasó realmente, o sea, realmente pasó como un hecho del pasado. Y luego hábitos del pasado, algo que solían hacer cuando eran chicos, por ejemplo, en los de ustedes, algo que yo solía hacer cuando era adolescente, ¿sí? Hábitos del pasado. Muy bien. Ese es el uso. No hay demasiada complicación hasta el momento para entender esta parte, porque todavía no avanzamos con los otros tiempos verbales, pero es sí importante que sepan, y ustedes van a decir, es obvio que si es pasado,
Cuando quiero expresar algo del pasado, uso este tiempo verbal. Bueno, no, porque existen otros. Está el pasado continuo, está el pasado perfecto, está el pasado perfecto continuo. Entonces, por el momento ustedes tengan en cuenta que esto es lo que es pasado simple. Ténganlo en mente para que luego cuando veamos otros tiempos verbales, que ojalá los pueda estar mirando todos a la cara y que no me tengan que mirar a través de una pantalla, podamos estar, digamos, no sé, comprendiéndonos mejor, ¿sí? Y que ustedes me puedan preguntar y podamos tener ese ida y vuelta que ahora se complica. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya servido la explicación, les mando un codazo y espero nos estemos viendo pronto. Adiós.